Bueno, y vamos con Joaquín Aranda. Joaquín es activista ambiental, es emprendedor, es fundador de EcoStore. Nos cuenta cómo llegó a construir este círculo virtuoso, ¿no?, de negocios, ¿sí?, y acción ambiental. Es una tienda que vende productos 100% sustentables y que además los hacen ustedes, ¿no? Así es. Bueno, gracias Sofi por la invitación, a las autoridades presentes por haber venido. Mi nombre es Joaquín Aranda. Emprendedor y activista ambiental. Hoy circunstancialmente tengo la posibilidad y la responsabilidad de dirigir algunos negocios, entre ellos, bueno, EcoStore, Conexión Natural, que es la primera dietética que vende todo a granel y productos agroecológicos acá en la ciudad. 3 Sustentable, que es una empresa que se encarga de asesorar a comunas, municipios, algunas empresas. En el 2016 tuve la posibilidad de que la ONU me beque para estudiar modelos de negocio de triple impacto en Austria, y ahí es cuando volví y me puse a pensar cómo realmente puede una empresa ser sostenible económicamente, pero a su vez ser sustentable y generar un impacto positivo en la sociedad también. Y ahí es cuando hablamos de triple impacto, ¿no? Cómo una empresa puede solucionar una problemática social, ambiental y adecuarla a un modelo de negocio para que sea sostenible en el tiempo. El lema de este año es combatir la polución por plástico, y yo siempre me hago la pregunta, ¿sabemos cuánto plástico estamos generando? En el mundo se generan 350 millones de toneladas métricas por año, 8.000 millones de toneladas merodean el mundo, 12 millones de toneladas por año terminan en los océanos. Argentina produce 1.15 kilogramos per cápita por día, de lo cual la mitad es orgánico, el 15% papel y cartón, 14% plástico, 3% vidrio, 2% metal, el 18% restante se llama otros, que son residuos de artefactos eléctricos y electrónicos, neumáticos, etc. Lo que está sucediendo en Argentina es que por día 12 millones de botellas de plástico se consumen y solo el 30% es reciclado. Ahí es cuando tenemos el problema grave de la polución por plástico, que hoy actualmente está causando estragos en nuestros cursos de río. El 100% de los sábalos, según un estudio del CONICET, tiene plástico en su organismo. Y ahí es como llega a nuestro organismo y hoy está produciendo alteraciones en el sistema endocrino. Ahora bien, con EcoStore, al tener esta información, ¿qué nos encargamos? Nos encargamos de promover el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente, a través de la venta de productos ecológicos. Productos biodegradables, productos hechos por empresas B, productos hechos por nosotros. Actualmente contamos con un laboratorio de innovación ambiental, que lo que hacemos es trabajar con emprendedores que vienen con una propuesta, analizamos su modelo de negocio y vemos si es viable y es posible financiar su proyecto para escalarlo y hacerlo crecer. Nos encargamos también de una parte que es más activista, plantación de arbolitos nativos. En 2022 plantamos junto a la municipalidad 350 árboles. También en 2020 hicimos una campaña de recuperación de residuos. En 3 días juntamos 30 toneladas que se reintrodujeron en los esquemas productivos de diferentes empresas, como por ejemplo en Ecoaislación, que lo que hicimos fue el techo de una casa, de un comedor en el barrio La Loma. Campaña de recuperación de aceite vegetal usado. Lamentablemente en la ciudad de Santa Fe no tenemos una ordenanza que exija a los gastronómicos de que ese producto tiene que ser descartado y dispuesto correctamente. Y lo más lindo de todos es dar charlas a colegios, charlas en instituciones, charlas en universidades, donde dejamos bien en claro no solo la problemática, sino también la sociedad que hoy podemos brindar a los ciudadanos como emprendedores, como empresarios. Dejar de lado la responsabilidad social empresaria y empezar a pensar en un modelo de negocio de triple impacto que busque ser sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente hablando. También poseemos una cafetería, somos la primera cafetería que forma parte de la red de Café Circular, la única acá en Santa Fe. Estamos trabajando con una empresa en Buenos Aires para empezar a hacer tazas con el descarte de borra. En nuestro restaurante tenemos nuestra huerta orgánica, trabajamos el compost. Con nuestra empresa indumentaria deportiva producimos bolsas, bolsos materos, mochilas, con las bolsas de alimento balanceado, trabajando de la mano con
cooperativas que son madres cabeza de familia. Todo pensando siempre en generar un impacto positivo en el medio ambiente, en la sociedad y tratar de ser escalable en el tiempo. Por último, para no extenderme mucho, siempre por ahí lo que hacemos cuando vamos a colegios que son niños y niñas de una temprana edad es explicarle que cuando sacamos un residuo de la calle no necesariamente nos sacamos un problema encima. Tiene que ser una solución y tiene que ser una oportunidad para las personas que hoy están viviendo esto. Gracias. Gracias, Joaquín. Invitamos ahora a quienes deseen aportar sus consideraciones o preguntas sobre la temática, lo pueden hacer. Si quieren levantar la mano. Bueno, gracias. Dos preguntas para el que quiera tomar la posta y responder. La primera tiene que ver con que si pudieran sugerir una política pública, una iniciativa, digamos, que fomente el desarrollo de emprendimientos como el de ustedes, ¿cuál sería, digamos? Y por otro lado, ¿qué le dirían a empresarios como ustedes que siguen viendo lo ecológico o el triple impacto como un extra y no como el core de su negocio o como una oportunidad de negocio? Yo particularmente, una de las políticas, en verdad creo que hay un montón de modelos y un montón de herramientas políticas como para desarrollar emprendimientos o empresas como las que tenemos. De hecho, creo que hay mucha voluntad y esto es una visión positiva, o sea, sobre la problematización sobre un residuo y la generación de esa solución. Creo que hay un acompañamiento, no hay tanto una resistencia. En nuestro caso, por lo menos, no nos fue tan complicado ponerlo en agenda. Trabajamos un montón para ponerlo en agenda al tema del aceite de cocina usado, como primero en las legislaciones, porque había que acompañar esto, como bueno el caso acá que explicaron del AU acá en Santa Fe, que era un tema a legislar, pero ponerlo a disposición de la economía circular, abrir un poco más el abanico ahora de que no solamente haya una dirección, sino que abrir a que cada residuo en verdad tiene un montón de ejes para reciclarse y cual ofrezca la mejor oportunidad para hacerlo y también la demanda energética, que como hablaban recién, para nosotros es fundamental como eje de desarrollo. Creo que a veces lo que pasa es que al no tener conocimiento, la cuestión educativa creo que es una de las políticas más grandes que se necesita desde el ciclo básico y no solo una educación basada en el conocimiento ambiental como este eje reductivo ecología, que se trabajó mucho tiempo, sino con una visión más de sostenibilidad, como más integral, todo lo que abarca, y que ese sea el modelo de base de todos los negocios. Esto por ahí a los empresarios también hacerles entender que es un modelo de negocio y es muy rentable trabajar y ver dónde está la pérdida en su empresa, porque hay una recuperación de nuevos submodelos que pueden generar cualquier otra empresa. Nosotros, en el caso nuestro, que somos una cooperativa, buscamos que los compañeros cooperativistas encontrarle esta vuelta, y ahí está Gonzalo, justo aprovecho a saludarlo y agradecerle por el congreso de mañana, que va a estar buenísimo, donde encontrar alternativas con quien otros trabajar y ayudarles que esos modelos se diversifiquen y que en una empresa, como explicaba recién acá el compañero, se pueden encontrar un montón de otras ramificaciones y uno no termina de encontrarle un fin o realizar una sola tarea direccional, ¿no? Como decirle, como no hay un modelo acabado y mucho menos en estas situaciones de crisis que estamos viviendo, que no es solamente económica, claramente. Nosotros le decimos crisis civilizatoria porque es la crisis de las crisis, ¿no? Que nos llevó acá. En cambiar el modo de relacionarse con el cliente, cambiar un poco el paradigma que está tan establecido, pero que ya se está rompiendo de alguna manera y está medio acabado en cómo ver a los modelos y a las empresas en lo que pueden ofrecer y en cómo armarlo, no sé, en cómo pensarlo económicamente, que hay un montón de otras formas de pensar en cada incorporación en las empresas, ¿no? Porque la pérdida es puro desperdicio en estos momentos. En cada rama, de ingeniería verde, de hecho,
es una alternativa que por suerte se está trabajando mucho a nivel científico, que nos permite desarrollar estas no desperdicios ni en la parte productiva, ni en el producto final, ni en lo que va a quedar luego de ese descarte, ni en los modelos que se usaron para fabricarla. Eso es clave, por ejemplo, en la separación del Tetra Brick, ese modelo más eficiente va a ser el que menor esfuerzo lleve transformarlo, no en el que sea efectiva la transformación solamente, porque claramente alternativas hay para todo, pero bueno, hay que ver a qué costo tenemos alternativas de reciclar que no sean más caras que inclusive que el daño que se genera. Yo te agrego en esto de lo que decías de que el core de la empresa no tenga esa visión. Nosotros, por ejemplo, siempre vos en una producción tenés un remanente, nosotros no le llamamos remanente, llamamos subproducto, para nosotros es un subproducto. O sea, y el que tiene una fábrica empieza a ver, che, yo estoy perdiendo una parte de la producción, se me está escapando esto. No, para nosotros es un subproducto y le buscamos la vuelta para que sea un producto real. Lo mismo con el packaging. El packaging de nuestro aislante son bolsas de plástico recuperado, que eso después vuelven a nosotros y se las volvemos a dar al fabricante de bolsas para que vuelva a fabricar la misma, ¿entendés? Entonces es una constante de no solamente entender el producto que vamos a largar, sino que empezás a esto que dice él, las ramificaciones que tiene toda tu línea operativa de la empresa. Empezás a descubrir un montón de oportunidades y ahí es donde vos sos eficiente y todos queremos la eficiencia al 100%, ¿sí? ¿Te aprendido? Sí. Bueno, yo sumar esto, que creo que lo mencionamos todos, que estamos acostumbrados a decir basura. Son recursos. Todo esto acá son posibilidades. Y lo que sí puedo aportar en términos de gestión pública, quizás, mi mirada, es ver eso. En uno de los presupuestos más altos en la gestión pública es qué hacer con esto, cómo gestionarlo. Y creo que la respuesta ahí está en no cómo gestionarlo, sino cómo transformarlo, cómo darle valor a esto. Creo que ahí puede ser el cambio para generar todo este movimiento social y económico que es lo que se viene, ¿no? Porque la generación de residuos es cada vez más grande, las responsabilidades no están todas a la altura de hacerse cargo como los generadores y bueno, esto es un poco el camino que queremos transitar, al menos de TVJ y mis compañeros seguro también. Bueno, gracias. Yo soy Liliana López y en realidad integro un programa, soy una docente universitaria jubilada, un programa de personas mayores que está radicado en la Facultad de Derecho y que se llama Para el Buen Vivir. Pienso que todo esto integra, digamos, el buen vivir, pero la estrategia que nosotros estamos teniendo con bastante éxito, porque aparte de la transmisión del conocimiento y de la cuestión educativa, creo que ya estamos en un punto que ya tiene que ser cultural. Entonces, los adultos mayores debemos ser los vectores en esa nueva cultura, porque los niños y los viejos entendemos de mejor modo. Hay un problema con la generación de ustedes que, yo estoy trabajando bastante en un proyecto de extensión que tiene que ver con la intergeneracionalidad y, bueno, lógicamente, este cambio cultural. Así que me parece muy útil esto. Cuando decimos educación, creo que, porque yo trabajo con personas grandes, digamos, abogados y, bueno, de otras facultades, pero el problema es esa franja que queda entre los 20, 25 y yo, que tengo 70 largos. Así que la intergeneracionalidad me parece útil porque mi abuela, por ejemplo, si vos le ibas a tirar una gota de aceite en la pileta, por eso la recordé,
era un escándalo. Y bueno, volver a eso, y ahora cualquiera, una chica ponerle que me va a ayudar a casa, un día estuvo por tirar así bueno, a mí le pegó un grito, creo que ese día se fue y no volvió nunca más. Pero bueno, el conocimiento intergeneracional es muy importante en esto, más que la maestra le enseñe a los chicos, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo represento a Latitas por un Sueño, es un proyecto educativo. Comenzó con una clase en un grado, yo soy directora rural, y uno diría, en la ruralidad, ¿la contaminación no está presente? No, sí está presente. La contaminación ya invadió las zonas rurales. Y antes que se vuelva algo problemático, en una escuela inhóspita, que uno no diría, desde ahí nace esto, surge este proyecto Latitas por un Sueño, los cuales los chicos, para resolver situaciones económicas, para poder educarse, se transformaron no en el típico, culturalmente dicho, cirujeo. No, se transformaron en ecos recolectores. Dignificaron el nombre y se dedicaron a recolectar latitas y aerosoles, los cuales saben que el contenido es el aluminio. Se dedicaron a compactarlo, contactaron a los acopiadores, que uno lo conoce como el chatarrero. A partir de ahí comenzó de qué se trata esto, señor, qué vamos a hacer con esto. Le pusimos nombre, economía circular. Y me salí de la currícula, porque a veces para educar tenés que salir un poco del currículum, y empecé a dar educación financiera. Sí, en escuela rural. Hoy en día lo implemento como uno de los contenidos principales en la educación rural, que es la economía financiera. Los chicos, a partir de esta economía circular que tenían que hacer, recolectaban latitas, las compactaban, generaban fondos, y con esos fondos se pusieron un kiosco. Ese kiosco generó más fondos, y esos fondos les generó una gomería en la cual ellos reparan sus bicicletas para transitar los 12 kilómetros y llegar a la educación rural. De esto lo llevaron a su casa. Hoy en día los padres son ecorecolectores y muchos están viviendo a la base de eso. Bueno, por eso uno cree que en la escuela no se está implementando. Sí, por ahí lo tenemos que hacer medio corrido, medio oculto, como fundamentarlo 1000 veces en la planificación para los que son docentes, pero la semillita está. Así que no hay que decaer, que ya si de la educación empiezan a nacer chicos que empiezan a propulsar o impulsar a su propia familia para salir de cierta realidad, buscamos simplemente apoyo desde la educación para que simplemente se legisle que la educación de economía circular y la educación financiera, como en mis viejos tiempos, tiene que estar en las escuelas. Así que bueno, ese es mi pequeño granito de arena para la sociedad que estoy haciendo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Candela Arana, vengo en representación de la Bordeboy y mi pregunta es, ¿qué desafíos se enfrentaron al utilizar estas buenas prácticas y cómo fueron solucionándolas? Comentario a los dos aportes previos. En primer lugar, el tema de la ley de educación ambiental está legislada, falta implementarla, o sea, hay una transversalidad que propone educativa, que es lo que dice acá la docente, o sea, está para aplicarse, que estaría buenísimo que se aplique. Eso habla de la transversalidad del conocimiento de la educación ambiental y es súper necesario. Y por otro lado, lo que decía de las costumbres de edad, también la facilidad que, como decían recién, de la recuperación y los residuos en los pliegos, también el poder que sea tan fácil descartar las cosas, también implica un problema acarreado atrás de eso y es cultural y que tiene que ver también con recuperar a lo mejor qué pasaba antes cuando no podíamos descartar de la misma cantidad de envases que venían. No sé, el campo, que fue recién era ejemplo de economía circular antes de que se le ponga ese nombre, porque no había descarte, porque no había tacho de basura donde sacar
toneladas de basura semanales. Bueno, esto también es un ejemplo de que las costumbres están y que las prácticas hay que volver a recuperarlas también culturalmente de cómo se separaba o cómo se reaprovechaba todo lo que había. Eso como aporte a lo anterior. Sí, y bueno, yo en el caso de tengo 2 hijos, obviamente es como que lo llevan innato a la separación de todo, tenemos, hasta compostan, pero bueno, yo creo que empezando cada uno por su casa va a generar esa conciencia. Respecto a las barreras y desafíos, ¿no? Eso, bueno, en nuestro caso, al ser un producto que no se conocía, lo principal que hay que hacer es la famosa, entre comillas, hacer escuela y comunicarlo a todo tipo de encuentro que haya, golpear puertas en el sentido de darse a conocer y sobre todo, en nuestro caso, por ejemplo, colegios de maestros mayores de obra, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, escuelas técnicas, muchísimas escuelas técnicas fue porque entendemos que el profesional joven es el que puede llevar más en el corazón, ¿no es cierto?, el tema de la sustentabilidad, que era lo que veíamos nosotros en este caso. Si bien después tenés volviendo al tema de lo generacional, otra generación más grande que por ahí no lo implementaba porque tampoco estaban las posibilidades para hacerlo y no estaban las alternativas, pero yo creo que lo comunicacional es lo principal que hay que tener en cuenta y entender que hay muchas situaciones que no se conocen y no se difunden y hay que, bueno, vos me lo dijiste hoy, hay que seguir hablando, me dijiste nos encontramos ya 3 veces y hay que seguir comunicando las cosas y sí, es así y no hay que, creo que eso no hay que cansarse de hacerlo. Me parece que ahí está la clave y porque siempre en el mensaje por ahí con que uno de acá se vaya con todos estos conceptos y pueda empezar a implementar o tener una idea y dispararlo, creo que es un objetivo cumplido, ¿no? Quiero sumar algo sobre esto porque hablábamos hoy un poco de educación y yo creo que es la barrera más que nada la del conocimiento, porque cuando nos sentamos y conversamos, en nuestra empresa trabajan 2.200 personas. Cuando vos les contás el porqué o el hacia dónde estás direccionando este proyecto, lo capturan, lo entienden, se comprometen. Entonces, creo que se trata de eso, la barrera del conocimiento, de poder sentarnos en la mesa, como hablábamos generacionalmente. Yo diciendo un poco lo que decía la señora, yo creo que esta generación es la que está trayendo nuevamente a la mesa estos temas. Entonces, en la mesa en la que estemos, en la mesa de nuestra casa, en la mesa laboral, en la mesa de una discusión pública, ¿no? Traerlo y defender lo que pensamos, defender el hacia dónde queremos ir y el por qué, ¿no? Con conocimiento y con datos, con respuestas, porque cuando a la gente se lo compartís y le mostrás el para qué, arranca y se compromete. No sé si había alguien antes, ¿puede ser? Yo en realidad, dos cosas, ¿no? La primera, me parece que hay una oportunidad muy grande de entender una cuestión que mencionó Nicolás, que es fundamental, que tiene que ver con los objetivos para el desarrollo sustentable, o sostenible, pero quiero hacer todavía mayor hincapié en que si lo arrastramos a la cuestión ecológica, teniendo en cuenta el punto que vos hiciste por ahí, se termina generando un sesgo y se diluye el concepto de lo fundamental, que es la sostenibilidad, como mencionabas, los subproductos y las oportunidades de los recursos que en realidad tenemos que entender que son escasos, ¿no? Entonces, lo que me toca trabajar en transformación digital, en la Administración Pública Provincial, y nosotros estamos desarrollando una iniciativa porque encontramos que la oferta y la demanda de estos excesos y estos faltantes no está conectada muchas veces. En realidad, lo voy a cerrar con una pregunta y quiero hacer una propuesta para después cerrar con una pregunta adicional porque necesito darle una vuelta de rosca a esto. Lo mencionaba Leandro, de decir, tenemos que dejar de hablar de basura, es cierto. No estoy acá para hacer un discurso político, sino para que me ayuden a resolver un problema.
Nos pasa con los juguetes, que son recuperables, nos pasa con el exceso de desperdicio de alimentos, que excede, es muy parecido a los números que mencionabas vos, Joaquín, en cuanto tenemos un 30% de descarte en Argentina de comida, y es una locura pensar en esos números también con la situación, digamos, sociodemográfica y de tema de vulnerabilidades que atravesamos. Entonces, lo que nosotros entendimos y desarrollamos una propuesta que nos encantaría poder pelotearla y que nos ayuden a entender la lógica es, hay un montón de actores que no están que no tienen por ahí la concientización o la capacitación y que se la tenemos que brindar con este quizá excedente de recursos, que puede ser un juguete, que puede ser alimentación, que puede ser un material recirculable, y un montón de personas que podrían trabajarla y que hoy no se encuentran conectadas. Entiendo que porque nos falta ahí la herramienta que entiendo que podemos proveer, que es una conexión entre un punto y el otro con una plataforma digital. Dicho esto, entienden que no encuentro, en el tema de cómo es realmente conveniente desde lo económico, y parece que eso no se dice lo suficiente, ser sostenible es conveniente para uno. O sea, y parece que esa es una discusión que por alguna razón en este país, por lo menos, o generalmente en América en general, o en un montón de países, no se da de que realmente a mí me conviene ser sostenible y reciclar y recuperar. ¿Qué podemos hacer más allá de, evidentemente, la capacitación es necesaria, pero siento que eso muchas veces está a disposición y no termina de llegarse a la raíz? ¿Cómo podemos acelerar ese proceso? ¿Es una cuestión de incentivo, una cuestión de mayor decisión política? ¿Es una cuestión de multiplicar los esfuerzos? Porque ahí es donde tengo la duda. Si realmente para mí es conveniente, como individuo, ser sostenible para generar más recursos, podemos pensar en una plataforma, cómo fomentamos el uso, y si realmente entienden que esta es la realidad, es decir, que entre el excedente y el faltante, o el excedente y la oportunidad de retrabajo, realmente puede haber un puente que sea un incentivo logístico, porque muchas veces la gente tiene material recuperable y quizás el hecho de el residuo electrónico, no me acuerdo quién lo mencionó, pero el residuo electrónico y de componentes eléctricos tienen que ir a dispositivos específicos para que sea recuperable, el mismo trabajo con el compost, así como un montón de variables, todo lo que podría ser, que hoy podría considerarse de residuo que termina siendo descartado, podría ser recuperable. Yo creo que la tecnología tiene un gran rol y ahora me falta cerrar esa última parte. Creo que el producto es una plataforma que conecta, que la tenemos, digamos, diseñados en términos conceptuales, que conecta el excedente con la capacidad de retrabajo, y ahora siento que le va a faltar algo más y no quiero que caiga en un producto vacío, entiendo que esa es la oportunidad. ¿Cómo puedo acelerar ese proceso de que entendamos, cómo podemos acelerar ese proceso, que entendamos que la sostenibilidad en realidad me conviene a mí como individuo, no por cuidar al planeta, que sí, pero incluso desde un punto de vista más mezquino me conviene porque es más rentable para mí como ser humano? Me parece que esa es la clave de una discusión que no entiendo que se esté dando, porque las empresas trabajan con objetivos para desarrollo. Seguramente CSU debe tener un dashboard hermoso que todo trata de recuperarlo para ser cada vez más eficiente. Y parece que es una cuestión que es solamente humanitaria, pero también desde el individuo la sostenibilidad es buena, desde todo nuestro organismo funciona de una manera sostenible. Entonces esa es la cuestión. ¿Cómo podemos hacer que ese concepto permee desde un punto de vista lógico e intelectual? Porque ahí creo que vamos a tener una oportunidad para ganar mucho, y bueno, desde ya pongo a disposición nuestro proyecto como plataforma, que creo que con el mayor apoyo va a lograr su cometido de contactar cooperativas, instituciones, con la sociedad civil, e impulsar el esquema de capacitación y de concientización. Pero sobre todo esa es la pregunta. ¿Qué nos está faltando como sociedad para entender que recuperar, reciclar y ser sostenible nos conviene a nosotros como individuos y no es una cuestión altruista que estamos haciendo? Parece que esa discusión no se está dando lo suficiente. Eso es lo que por ahí me da vuelta en la cabeza. Nada más. Ahí se me prende fuego la cabeza porque justamente hoy veníamos de viaje para montar, y uno de los problemas que teníamos era el desperdicio de comida. Era una cosa que nos volvía loco en los comentarios siempre. Es muy diverso el tema del sobrante porque es tan diversa la lógica de ese tipo de residuo, porque son actividades residuales de otras prácticas. Primero, es bastante deshumanizado pensar una industria que desperdicia. En el caso de la comida es algo que es imperdonable. O sea, debería estar, no sé,
si son religiosos, por lo menos para que les afecte desde un lado moral, porque realmente es algo, una canallada, pensar en el desperdicio como una parte práctica de esas empresas. Y después la conexión me parece que también tiene que ver con una bajada cultural, porque el mensaje es claro. Los jóvenes hoy están pensando todo en hacer la bicicleta financiera y ver cómo mueven plata de un lado a otro. O sea, la dimensión del trabajo está alejada de la dimensión humana. Y falta como asociar un poco que con por qué existen los recuperadores y todo, porque capacidad humana que se pone en práctica. Creo que también eso tiene que ver con una generación que está fomentada desde lo digital. Capaz que encontrar la solución en lo digital puede ser. Hay algo de eso, no sé, creo que desde que existe Mercado Libre o herramientas como de la venta directa hay mucha gente que existe menos basura, inclusive creo también, pese a que existe mucha más huella de carbono porque a tu casa, en la punta del sauce verde, te llegue un paquete envuelto en plástico, completamente envuelto en plástico. Y obsesivamente envuelto en plástico para que te llegue contento a tu casa de que lo pudiste tener. Creo que eso redujo, o sea que hay sistemas donde se puede recircularizar digitalmente lo de excedente y demás. Creo que hay que efectivizar más el costo que hay atrás de eso. O sea, no sé, el valor de los residuos. En ningún lado hay una tabla de residuos. En ningún lado que se piensan los pliegos de recuperación urbana está al lado cuánto vale un kilo de aluminio, el proyecto de las latitas. Creo que si tuviésemos al lado acceso como al valor como todos tenemos el valor del cambio del dólar o del coso, el valor de los residuos, no estaríamos enterrando una tonelada, pagando por relleno sanitario una tonelada. Eso es también una falla sistemática que todo el día aportamos en una tasa de impuesto y no se problematiza por ese lado. Creo que asociarle un costo a todas esas pérdidas a lo mejor ayudaría a poder dimensionarlo como un material de trabajo. Pero creo que el problema está en la capacidad de trabajo sobre esos materiales o volver a esa idea de volver todos a trabajar, ¿no? A poner un poco el cuerpo en el trabajo. No tanto la digitalización en cuanto a algunas generaciones. Creo que ahí se pierde el por qué está bien visto que desperdiciar está bien o no se piensa en esos remanentes. Y también es porque es un error que arrastramos que anteriormente, por el precio del dólar, todos los desperdicios era más barato desperdiciar en una empresa que tratarlo. Y hoy día acá nos da la diferencia al revés. En Argentina es conveniente retratar todo lo que tenemos en la empresa, económicamente, todo económicamente hablando de lo que ahora... Sí, yo pienso, bueno, el modelo de negocio que plantea de economía colaborativa, que es como funciona Mercado Libre, Uber, Airbnb, pero el problema está en la demanda. El tema de los residuos, también el problema radica en que no hay demanda de quien... Exacto, no hay un mercado que consuma esos residuos. ¿Qué es lo que sucede en el caso del Tetra? Por eso ellos inventaron esa empresa. Generaron la demanda y ellos hoy están absorbiendo ese remanente de residuos. Y sucede en un montón de materiales. Hoy el papel, bueno, Leo nos va a saber decir con mayor precisión cuánto sale el kilo de papel, de cartón, papel planilla, cartón corrugado, los tipos de plásticos. De los 7 tipos de plástico hay 3 que no se pueden recuperar, el PVC, el poliestireno y ese famoso otros. Por eso también hay mucho excedente de material. Hoy vemos poco papel y cartón tirado en la calle por los recuperadores urbanos, porque es un producto que tiene un valor de sustento. Y por eso vemos muchos residuos plásticos, botellitas, bueno, tubos de PVC, porque no tienen valor de sustento. Entonces, el problema radica en que no hay no la llamemos organización, pero no hay una demanda que pueda absorber esos remanentes que hoy la sociedad o las empresas están generando. Pronto va a haber plástico y carbón porque bajó el precio del kilo de plástico y carbón. Cartón y plástico va a empezar a aparecer en la calle, porque en el momento hay lugares que están apareciendo, porque como estamos importando residuos, somos tan cracks que nosotros importamos residuos como si nos faltaran de otros países porque son más económicos el kilo de cartón y de papel, por lo cual también cayó mucho el trabajo del cirujeo o de los recuperadores urbanos en esos dos materiales que generan un volumen muy grande también en la vía pública. O sea que eso también es un tema ahí de costos y de política. Bien, muy buenas tardes. Ante todo, felicitarte. Felicitar a los exponentes por esta actividad
muy interesante que nos interpela a debatir qué presente y qué futuro queremos en lo sustentable, en lo ambiental y en la producción. La verdad que escuchar modelos diferentes, estos 4 modelos tienen como origen la sustentabilidad, el triple impacto. El modelo CSU es un modelo de negocio que se está reconvirtiendo a un proceso de producción industrial totalmente diferente. Teniendo en cuenta lo que él decía, claramente acá no podemos olvidar la economía. Se habla mucho de sustentabilidad, de cómo salvamos el planeta. La pregunta es cuánto valen los productos para ser reciclados. Y si no, preguntémonos cuánto vale el plástico hoy. ¿Cuánto porcentaje La pregunta es por qué en los últimos 10 años generamos más plástico que en toda la historia del planeta. Si en los últimos 10 años realmente decimos tener más conciencia ambiental. Es una pregunta interesante que debatimos más, pero generamos más. La verdad que es súper interesante. En este caso la pregunta es para CSU concreto. Teniendo en cuenta que se recicla el 20% del PET en Argentina, y que CSU, ¿qué operatividad tiene respecto a la responsabilidad ambiental? Y vos como ingeniero, estando en CSU, que te toca seguramente hacer un poco de greenwashing, porque es difícil en un mercado argentino que no tiene ley de responsabilidad ambiental, y esto hay que decirlo, porque podemos estar hablando acá, pero si a vos no te dan los recursos para que CSU pague lo que introduce al mercado, y que todas las empresas, por supuesto, CSU lidera eso, está claro, pero el desafío es muy grande, porque la pregunta es, él preguntaba sobre lo electrónico, yo trabajé en muchas cooperativas, participo. Si somos todos una cooperativa, ¿quién nos paga para desmantelar los electrónicos? Nadie. No podemos seguir los que hacen sustentabilidad. Él está desmantelando un problema Tetrabric gratis. Entonces le cuesta introducir su producto en el mercado porque no es sustentable y tiene que ser sostenible en lo económico. Entonces a él que le toca el gran desafío en CSU, ¿qué opina de la ley de envases a nivel nacional? Que es el verdadero talón de Aquiles con el Fondo Nacional de Compensación Ambiental, que es nada más y nada menos que cada empresa que introduce un producto al mercado, desde una heladera, un envase, un chicle, tiene que recuperarlo, si no, no es viable. No es viable que la sociedad, los gobiernos y todo el Estado pague, y las cooperativas, por desmantelar un problema que las empresas generan. Ese es el debate central, es la responsabilidad ambiental desde origen. Por eso le quería preguntar a él, que con su pasión nos transmite eso, qué opina de la ley de envases y que teniendo en cuenta que en Argentina se recicla también el 20% del PET. Ese es el número real. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuánto vale hoy? Vale 520 pesos el kilo de PET puesto en una fábrica. 58 botellas en 1 kilo. ¿Sabe cuánto vale en la calle? 200 pesos. No se junta. El mercado, el cartón vale 40. No se junta. Por múltiples factores. La economía es la que manda, porque si los tres nos juntamos y no nos rinde, lo dejamos. Bueno, qué buena pregunta y desafío. Te lo voy a contestar como leo, sin greenwashing. El jueves participé en una reunión de Copal, ¿sí? Nuclea a todas las empresas de alimentos, había gente de Unilever, de otras, de Quilmes y de todas. Todos estamos de acuerdo con una ley REP, todos estamos de acuerdo. Sabemos que es el modelo que se instrumenta a nivel internacional para poder concatenar todos los actores partícipes dentro de la comercialización de un producto, porque estamos los elaboradores, están los generadores de los materiales también. Hoy les contaba el trabajo con Petropag, el trabajo con Cabelma. Y la industria del plástico, que también tiene todo su núcleo, que también tienen todo su sustentabilidad, su enfoque en ir a tratar de desarrollar su negocio de manera sustentable, rentable y sostenible, tienen sus desafíos también. Estamos nosotros intermediarios en el medio, que en el medio podemos tomar diferentes opciones, ¿sí? Diferentes elecciones, elegir un envase, un embalaje con porcentaje de material reciclado, incentivar a que ese proveedor lo realice,
pagando tal vez un poco más nosotros en este caso. Nos pasa esto, digamos, los que tienen material recuperado, reciclado dentro del envase y el embalaje valen más caro. Se terminará absorbiendo dentro de toda la cadena, pero son decisiones que al momento de que el costo del producto sigue siendo el mismo, en ese momento se toman decisiones, digamos, por ese lado. Pero insisto en el acuerdo que tenemos de una responsabilidad extendida. Ahí el desafío va para lo público también, porque hay infinidad, no digo infinidad, pero dentro de este comité en Copal en el que trabajamos nos llegan infinidad de proyectos de leyes de responsabilidad extendidas al productor, donde tienen tasas desorbitantes solamente por meter un producto en el mercado sin pensar en una recolección certera de un sistema integrado de recolección de residuos, o otros que están hoy caminando también, que tienen sistemas integrales donde todos, como les contaba, los generadores de los materiales, los productores de los alimentos, y también los municipios en los cuales algunos tienen estructura para poder recolectar y acopiar y valorizar con cooperativas y poder trabajar en conjunto, se puede organizar. Hay leyes de ese tipo, entonces yo también los invito a que se pongan de acuerdo en ese tipo de normativas, porque por mi lado, en esa mesa, yo, como les contaba, como Leo, y tengo la bajada dentro del lugar en el que trabajo, estamos de acuerdo. El tema es que nos sirva a todos, ¿sí? Que sirva en pos del objetivo, el alcance de esa ley. ¿Sí? Muy bien. Invitamos ahora a la diputada Sofía Galnares a hacer entrega a los disertantes del presente institucional que entrega hoy la Cámara de Diputadas y Diputados. Invitamos a cada uno de ellos. Sí, ¿cómo no? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy acá presentes. Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados me voy totalmente satisfecha porque creo que logramos lo que buscábamos, ¿no? Y era hablar de ambiente, y hablar de ambiente es esto, es hablar de producción también, es todo lo que pasó hoy. Así que de parte mía es un gracias enorme a todos ustedes porque, primero por la valentía de ser emprendedores, de ser empresarios, de pararse sobre esta invitación que hacemos a trabajar en la sostenibilidad. Y quiero que lo cierren ustedes, que no se los dije ahora, así los pongo un poquito nerviosos, con una frase o una muletilla, algo que digan, esto me representa a mí dentro de mi empresa. Y así nos despedimos. A ver. Bueno, nosotros ya lo han visitado algunos varias veces. Ustedes entran y miran hacia la derecha y tenemos escrito ahí que somos la huella que dejamos. Me parece que esa es la frase que nos representa a nosotros. Y eso lo hacemos, obviamente, una competencia sana también dentro de las áreas. Al que junta más papel desde su casa y lo trae, ¿no es cierto?, después tiene una remuneración, un premio para que salgan todos, ¿no es cierto?, a comer o hagan algo. Pero me parece que esa es la frase, creo que somos la huella que dejamos, cada uno deja una huella. Bueno, tenemos que inspirar un poquito a que esa huella sea buena y sostenible en el tiempo. Nosotros más que una frase, porque tengo un millón de frases en la cabeza, la palabra de transformación comunitaria, como esa composición es la que creemos que impulsa lo que hacemos. La transformación comunitaria, tanto de la venta, la compra o las distintas partes de la cadena, es entre muchos, es con otros hacer lo que hacemos. No, no tengo ninguna frase, pero vos sabés que siempre por ahí cuando arrancamos las charlas con los chicos en los colegios decimos, si Cristóbal Colón hubiese venido con su cepillo de diente de plástico, hoy estaría flotando todavía. Así que, no, yo lo único que pienso es que esto que como emprendedores proponemos y hacemos
es trabajar por la transformación y el bien común, solamente eso. Trabajar para que acá, a 5, 10, 15 años, dejemos esa huella, pero que esa huella sea realmente en pos del bienestar de las generaciones venideras. Yo voy con dos. No, siempre me gusta, separado no es basura. Creo que es parte de lo que hoy les hablaba, de esas mesas en las que te toca participar, aunque sean de casa, en los que donde no está, hoy estamos todos acá, dijimos ambiente y vinimos todos y todos por lo menos comulgamos con la idea y tenemos esta vocación. Bueno, para con quienes no, creo que está bueno. Y la otra es que tal vez caminando solos llegamos más rápido a un lugar, pero caminando juntos, acompañados, creo que vamos a llegar más lejos. Entonces, es parte de un proverbio africano, pero siempre me gusta decirlo, que es parte de lo que hacemos, ¿no? Estamos juntos, vamos acompañados, creo que vamos a llegar más lejos. Bueno, yo tampoco tengo una frase, pero sí nuestro TVJ bajo dice desarrollo sostenible, y en eso nos referimos a que nosotros somos una familia, somos hermanos y nuestro guía padre. Vimos un problema, vemos necesidades en la calle, nos propusimos hacer un cambio y patentamos un proceso. Se puede, es cuestión de ponerse a laburar y de encontrar las dificultades, están siempre, pero hay que seguir peleándola y juntos es más fácil. Gracias. Muy bien, ahora sí, la diputada Galnares hará entrega de los obsequios institucionales que entrega hoy la Cámara de Diputados. Convocamos a cada uno de ellos. Leonardo Bulacio, de CCU. Leandro Bertero también recibe. Rodrigo Lucero también. Y Joaquín Aranda. Los convocamos para la foto grupal, foto institucional, para medios que dan cuenta de esta jornada. Renovamos el aplauso para todos ellos. De espaldas al público. En nombre de la Cámara de Diputadas y Diputados, les agradecemos a los disertantes, a la diputada y también a los participantes que con la presencia y aportes hicieron de esta una jornada exitosa. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.